SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios, analizando las consecuencias que está teniendo ya la aparición de nuevas variantes del coronavirus, especialmente en los mercados. En Sudáfrica, las nuevas cepas han obligado a tomar medidas que se están extendiendo. Varios países europeos, entre ellos España, han decidido ya cortar las conexiones aéreas con Sudáfrica, y en los mercados esto se está leyendo como un anticipo de lo que puede venir. Y lo leen con caídas espectaculares. El IBEX 35 se acaba de dejar casi un 5%, es el peor día en año y medio. En Estados Unidos las bolsas pierden alrededor del 3%, es el peor día del último año, y en Asia las caídas son similares. To determine if this variant should be designated as a variant of interest or a variant of concern. La Organización Mundial de la Salud tenía que determinar si la nueva cepa es una variante de interés o una variante de preocupación, decían sus responsables hoy al conocer los primeros datos de la expansión de la cepa conocida en Sudáfrica y que ya ha saltado fronteras, apareciendo algunos casos en Hong Kong y también en Bélgica. De momento los mercados lo tienen claro. Esta variante es un foco de preocupación que ha llevado a las bolsas de todo el mundo a caídas que no se veían desde hace casi año y medio. De momento, el impacto de estas nuevas variantes en lo económico está teniendo dos focos principales. El primero es el de los viajes, el turístico, porque varios países europeos, España entre ellos, han anunciado ya la prohibición de los vuelos desde Sudáfrica para intentar que estas nuevas variantes no se expandan. El segundo de estos focos en lo económico lo encontramos en las bolsas, con estas caídas que no veíamos en el caso del selectivo español, del IBEX 35, desde junio del año pasado. Habrá que esperar a ver si estamos ante un temor excesivo, fruto de la incertidumbre, o si esta caída que hemos vivido a lo largo de la jornada de hoy va a más en las próximas semanas. De momento, este viernes, los bancos centrales lanzan un mensaje de tranquilidad. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, dice que con todas las cautelas todo apunta a que el impacto económico de esta nueva variante será menor. Creo que el efecto sobre la economía va a ser más limitado, sin duda, que lo que pasó en el pasado. Es decir, desde ese punto de vista, yo soy relativamente optimista. Puede, sin embargo, afectar con más intensidad a lo que es los problemas de suministro, de cuellos de botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el mismo foro añadía que las economías están ya aprendiendo a convivir con la pandemia y con los rebrotes, aunque dice también que cada parón tiene sus consecuencias. Es verdad que las economías se han ido adaptando de una manera mejor a las distintas olas de la pandemia, ¿no? Y esto es importante subrayarlo. También es verdad que, por supuesto, efectos negativos sobre el crecimiento económico que se acumulan en efectos previos, pues también pueden generar un grado de daño estructural más grande. Y el daño que tenemos hoy es el de la bolsa. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Con caídas muy importantes en todos los parques. Especialmente, como viene ocurriendo en las últimas semanas, en el caso del IBEX, el parque madrileño se deja un 5% en la que ha sido su mayor caída desde junio del año pasado y borra los avances logrados en los últimos 4 meses. Se queda en los 8.402 puntos. En el continente la situación es similar. Las caídas han sido algo más moderadas, pero aún así solo Londres cae menos de un 4%, se deja un 3,7%, mientras que París, Milán, Frankfurt y el Eurostoxx retroceden algo más de un 4,5%. Así, el castigo a los selectivos europeos ha sido mayor que el recibido por los principales índices asiáticos, que aún así han registrado caídas de hasta algo más de un 2,5% en el caso del Nikkei o de Hong Kong. Las restricciones, como decíamos hace unos minutos, están afectando directamente a los viajes, con la prohibición de la llegada de vuelos a varios países europeos, y eso está castigando de nuevo a las aerolíneas, que han sangrado hoy en toda Europa con pérdidas del 10-12% de su cotización, o incluso más en el caso de IAG. Sí, IAG, con un desplome de un 15,6%, ha sido el farolillo rojo del IBEX, como también lo han sido otras aerolíneas europeas en sus respectivos índices. Por ejemplo, Lufthansa, que cotiza en el DAX, se ha dejado un 12,3%, EasyJet un 11,4%, Air France un 9,7%, y el que ha salvado un poco mejor la jornada ha sido Ryanair, que aún así se ha dejado un 5,6%. Pero las fuertes caídas no se limitan a IAG, como decías, se extienden por todos los valores turísticos. AENA retrocede un 8,8%, Meliá y Amadeus en torno a un 7,5%. Y tampoco el sector
bancario ha salido bien parado. Los 5 bancos del IBEX ceden un 5% o más. Cae especialmente el Santander, un 8,9%. BBVA se deja más de un 7%, Sabadell más de un 6% y Bankinter y CaixaBank en torno a un 5%. También ha resultado especialmente perjudicado hoy Repsol, que cede un 7,3%. Precisamente de Repsol, de compañías vinculadas con la energía vamos a hablar, porque hay otra consecuencia que tiene que ver con el precio de la energía, especialmente el precio del petróleo, que hoy ha caído y mucho, Shira. Comenzó la sesión cayendo ligeramente, pero con el paso de las horas ha ido ampliando esas caídas. Ha llegado a dejarse hasta un 11%, después ha corregido algo, pero aún así el barril de Brent cuesta ahora $74, 10 menos que ayer, y el de Texas, el de referencia en Estados Unidos, cuesta menos de 70. Nicolás López es director de análisis de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ha estado el día entretenido con estas caídas espectaculares, fruto de esta incertidumbre y del temor a lo que pueda pasar. ¿Estamos ante un traspiés? Es decir, ¿nos hemos puesto en lo peor antes de tiempo o hay motivos para una caída de estos niveles? Bueno, yo creo que la caída de hoy pues no se explica exclusivamente, ¿no?, por el detonante, los temores que pueda haber al COVID, sino que también hay que ponerla un poco en contexto, pues, de la subida que llevan los índices y las bolsas en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, realmente me cuesta pensar que este nuevo virus vaya a tener un impacto sobre la economía, pues desde luego nada comparable, ¿no?, a lo que sucedió el año pasado, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo vemos como un tropezón transitorio, importante. Vamos a ver qué duración puede tener, porque después de la caída de hoy, pues se han metido un poquito, ¿no?, también el virus de la incertidumbre en el mercado, y es posible pues que esto implique más tiempo, ¿no?, hasta que veamos un suelo, pero en principio pues no vemos así un cambio radical, ¿no?, de escenario para los próximos meses. A la espera de encontrar ese suelo, y el IBEX estaba en los 8.402 puntos al cierre. ¿Eso quiere decir que le podemos ver bastante por debajo de ese nivel? Bueno, es que el IBEX pues está particularmente débil. Ya sabemos que al IBEX le afecta especialmente, o España en general, pues todo el tema que pueda hacer daño al turismo. El sector bancario pues es un sector muy sensible y muy volátil, y en ese sentido pues quizás es más complicado, ¿no?, determinar dónde puede tener el suelo, ¿no? Yo creo que 8.270 fueron los mínimos que tuvimos en este verano. Es un nivel en el que podría intentar, ¿no?, estabilizarse próximamente. En el peor de los casos, pues quizás podríamos acercarnos a la zona de 7.500 puntos. Pero bueno, yo creo que pues índices como Eurostoxx o como el S&P 500 de Estados Unidos, nosotros pues quizás vemos una posible caída adicional en torno al 5%, pero ese sería un poco pues el límite razonable, ¿no?, que vemos para la corrección. Por lo tanto, de cara al lunes, es difícil hacer predicciones, ¿no?, de lo que puede pasar, porque hemos visto cuando ha habido otras caídas destacadas, por ejemplo, cuando se declaró aquí en España el estado de alarma, que el IBEX cayó un 7%, hubo un rebote al día siguiente de casi el 6%, pero en otras caídas similares, del 5%, la última que hubo en junio del año pasado, no tuvo como contrapartida un rebote en los siguientes días. Esta vez, ¿de qué hay más posibilidades? Bueno, yo diría que vería más probable que la semana que viene pues viéramos algún rebote, ¿no? Porque, bueno, realmente pues esta caída ha sido muy intensa, simplemente en base a una incertidumbre, si no tenemos nada concreto y real para justificar que la economía se va a deteriorar en los próximos meses, ¿no? Entonces yo pienso que lo normal sería que veamos un rebote. Otra cosa es que a lo mejor durante algún tiempo, hasta que no tengamos una información más clara de cuál es el daño, las características que puede hacer este virus, pues los inversores se mantengan un poquito a la expectativa y no veamos una recuperación completa, ¿no? Y estemos en una fase un poquito de turbulencias un poco más prolongada, pero lo que no esperaría es una caída así continuada, ¿no?, en los próximos días. Más bien esperaríamos un rebote. Cuando se producen caídas de la intensidad de la que se ha visto hoy en prácticamente todos los mercados, también se escuchan voces de gente que dice: ahora es el momento de invertir para hacer dinero. ¿Es realmente un momento para hacer una inversión de riesgo ahora? Bueno, estos momentos, pues no, estas situaciones, ¿no?, digamos, de gran volatilidad, pues no suele ser desde luego el mejor momento para
para plantearse grandes. Lo mismo que ha bajado un 4, pues puede rebotar, puede seguir cayendo. Yo creo que lo normal o lo lógico en esta situación, bueno, pues es no tomar ninguna decisión así en caliente. Pues un inversor tiene que tener una estrategia más o menos estable en el largo plazo y ser acorde a esa estrategia. En todo caso, lo que uno se tiene que plantear ahora, en función de que esta corrección le haya pillado con demasiado riesgo o con demasiado poco, bueno, pues plantearse si quiere aumentar o reducir, ¿no?, su exposición a renta variable, pero no lo haríamos de una forma inmediata, sino, bueno, pues en general en los próximos días analizando pues lo que vemos en el mercado y el riesgo que vemos para la economía. Pues Nicolás López, Singular Bank, muchas gracias por el análisis y buenas noches. Encantado, muy buenas noches. Ya decimos que los datos hoy indican esas caídas espectaculares, casi el 5% en el caso del IBEX 35, el peor día del selectivo español en año y medio, pero de forma general las caídas se han visto en todos los parques, también en los de Estados Unidos, que hoy están viendo caídas de entre el 2 y el 3%. Esto es Hora 25 de los negocios. Enseguida hablamos del otro Viernes Negro, del Black Friday. He venido a la aventura y es una locura porque para pillar algo tardas un montón en cada tienda. Empujones en plan para para poder coger algo, pero no por la prenda como tal. Pantalones. Y un vestido en Zara también. Camisetas, botas, un poco de todo. Sí, acabamos de llegar, ahora vamos a todas. 100 euros nos habremos ahorrado, pero claro, nos hemos gastado 1.000 euros entre el ordenador. Esta es la voz de la calle en este Black Friday, que se prevé más animado que el del año pasado en cuanto a compras, aunque con descuentos más bajos. En todo caso, la mejora de la situación económica y que haya menos restricciones que el año pasado llevan a pensar que para los vendedores el de este año va a ser una jornada con más ventas, porque además se ha consolidado en muy pocos años como una de las citas ineludibles para muchos consumidores, aunque no todos tienen claro que sea el mejor momento para hacer las compras. Creo que la mayoría de los sitios suben los precios anteriormente para luego en el Black Friday rebajarlo. Prefiero esperar porque yo por motivos laborales cobro más adelante y sí que es verdad que el gasto lo hago después. Online, lo meto todo en la cesta el día de antes y en cuanto están las ofertas le doy a comprar. Y tengo todos los reyes ya hechos y en Navidad me olvido. 8 de cada 10 españoles tenía pensado comprar algo en esta semana, según datos de una encuesta de la OCU que calculaba que serían un 77% de los españoles los que iban a comprar hoy. Más de la mitad de todos ellos tenía pensado gastar algo más de 200 euros, que es un 25% más de lo que gastaron el año pasado en el Black Friday. Enrique Porta, socio director de consumo de KPMG, explica los motivos que llevan a que este sea un Black Friday de abundancia. Primero, porque existe una gran cantidad de ahorro embalsado durante el último año y medio de pandemia, que está a disposición de las familias y que puede suponer en torno a los 50.000 millones de euros disponibles. Por otro lado, por el incremento y la mejora de la confianza del consumidor. Nos encontramos ante máximos históricos y por encima de lo que estaba en 2019 por estas fechas. Tercero, por la indulgencia que nos queremos dar tras pasar durante un año y medio de grandes privaciones y sufrimientos. Y por último, porque finalmente las tiendas van a estar abiertas con horarios disponibles y sin limitación de aforos. Y todo esto pese a que las tiendas y los estudios de las consultoras dicen que este año los descuentos están siendo más pequeños porque tenemos por un lado que los costes para los productores y para los vendedores están subiendo y que además hay retrasos en la llegada de algunos productos. Todo esto encarece el producto y reduce los descuentos. Es un problema que reconocen desde Amazon, uno de los grandes expandidores de esta cita del Black Friday. Las disrupciones en las cadenas de suministros globales y la subida del precio en las materias primas, como en el acero, y en los servicios, como en el seguimiento de pedidos, han elevado nuestros costes operacionales. Vamos a buscar las perspectivas primero de los vendedores. Julián Ruiz es secretario general de la Confederación Española de Comercio. ¿Qué esperan desde esta confederación del Black Friday y hasta qué punto le sale rentable al comercio pequeño un día como el de hoy? Buenas noches. Hola, buenas noches. Respecto del Black Friday, o más bien campaña del Black Friday, dada la duración en días que suelen tener, desde la Confederación Española de Comercio estimamos que el nivel de participación del pequeño comercio, del comercio de proximidad, será inferior al de años anteriores.
principalmente por el contexto en el que nos encontramos, con importantes sobrecostes derivados de la subida del precio de la luz, de los combustibles o de las materias primas, entre otros factores, y dado el reducido margen que tienen para aplicación de descuentos. Por este motivo, preveemos que los comercios que sí se adhieran a esta campaña lo hagan con descuentos menos agresivos que en campañas anteriores. Por tanto, en este sentido, cabe señalar, además, que todas aquellas campañas que se basen únicamente en la reducción del precio, con descuentos importantes y de forma prolongada en el tiempo, resultan insostenibles para ese pequeño comercio de proximidad o de cercanía, ya que no le permiten competir en las mismas condiciones que las grandes estructuras empresariales, como decía, dados los reducidos márgenes que tienen. Pues así lo ve la Confederación Española de Comercio. Julián Ruiz, gracias por estar en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias y buenas noches. La otra cara de días de consumo como el de hoy es la de si estamos ante un hito de marketing o si realmente vale la pena concentrar las compras en el Black Friday. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha intentado responder a esta pregunta monitorizando el precio de más de 2.000 productos durante las últimas semanas y la conclusión, Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esa conclusión es que depende de lo que compremos. Sí, porque ordenadores, impresoras o altavoces portátiles son los productos que, según ese informe, subieron de precio en mayor medida, mientras que, por ejemplo, televisores o relojes inteligentes son los que más bajaron. La OCU lleva desde el 26 de octubre monitorizando precios y su análisis llega a varias conclusiones. La primera, que un 33% de los productos son esta semana más caros que a finales de octubre, mientras que solo un 12% son más baratos, han bajado de precio desde entonces. Y la segunda, que de media los precios en estas fechas, en la llamada Black Week, son un 3,3% más caros. De hecho, detalla el estudio que el descuento medio en los productos es del 7,1%, mientras que el sobrecoste escala hasta el 7,6%. Y parece que los consumidores empiezan a darse cuenta de estos trucos en las ofertas porque, según Facua, el 86% cree que la mayoría de los comercios ofertan falsos descuentos. Gayeta García es profesor de EAE Business School. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Escuchábamos antes las previsiones que decían que los descuentos este año son menores, pero que habrá más gasto. Que se estén volviendo a incorporar condiciones, restricciones en algunas zonas de España puede frenar a los consumidores que tenían decidido comprar hoy, o les anima precisamente a lo contrario, a adelantar las compras a lo largo de estos días por lo que pueda pasar en las próximas semanas. Bien, desde mi punto de vista, la posibilidad de comprar vía omnicanal, es decir, de forma presencial y de forma electrónica, sobre todo en la vía electrónica, saltamos la valla de lo que sería el confinamiento o la restricción de movimientos. Las ventas de carácter personal o que precisan que la persona se persone en el establecimiento físico, esas sí que podrían sufrir algún tipo de descenso, pero a mí me da la sensación que cada vez se compra más a través de las plataformas electrónicas y que, por tanto, la ubicación física del comprador va siendo cada vez menos relevante. Más allá del canal por el que se compre, estábamos haciéndonos una pregunta hace un instante, que es, con la experiencia que tenemos, ¿es realmente el Black Friday el mejor momento para hacer las compras? Desde mi punto de vista, el mejor momento para hacer las compras depende de la necesidad de cada uno de los consumidores. Será específicamente en cada caso, cuando necesite realmente un producto o un servicio, ese será el mejor momento para que lo adquiera. De todas maneras, hay compras que se pueden planificar. Sí, y mi recomendación sería que en la medida de lo posible el consumidor planifique las compras que va a realizar, dada la situación tanto desde el punto de vista de emergencia médica como anímica que estamos sufriendo, para evitar al máximo la tentación del impulso a la compra de forma desmesurada y sin racionalizar del todo. Porque al final lo que se consigue con jornadas como el Black Friday es que la gente termine comprando más, o al final la gente compra lo mismo que iba a comprar, pero lo hace concentrándolas en estas fechas en las que se nos vende que es más barato. Al final, en la práctica, desde mi punto de vista, lo que se hace es anticipar el consumo, porque la bolsa o dinero disponible para los consumidores es limitado, y aquel dinero que se consuma ahora no se tendrá para consumir durante el mes de diciembre o el mes de enero. Por tanto, lo que hacen las
cadenas de distribución y los vendedores es intentar anticipar al máximo el efecto de que el consumidor disponga de ese dinero para adquirir bienes y servicios, pero al final el límite no lo marca la voluntad ni del vendedor ni del consumidor, la marca la capacidad adquisitiva que tengamos todos nosotros en nuestro bolsillo. ¿Cómo se explica que la gente espere a comprar hoy cuando los datos, por ejemplo, del estudio de la OCU nos dicen que solo 1 de cada 10 productos es hoy más barato que hace un mes y que en cambio 1 de cada 3 es más caro? Bueno, aquí hay diversos factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, los vendedores ven limitada su capacidad de reducción de los precios de venta, aunque estemos en una campaña de descuento, en una semana de Black Friday, porque si miramos estadísticas de los incrementos de los productos industriales y miramos también directamente el índice de precios al consumo, veremos que es muy difícil en esta época de aumento desmesurado de precios interindustriales y finales que un vendedor pueda ajustar los descuentos como lo podía hacer en años anteriores. Esto es un punto por una parte. Y por otra parte, es cierto que la situación que estamos viviendo desde el punto de vista anímico, junto con la acumulación de ahorro forzado, porque ha habido personas que no han consumido lo que se debería haber consumido en meses anteriores, aquí se genera, por una parte, las ganas de comprar de los compradores y, por otra parte, la imposibilidad, desde mi punto de vista, de que los vendedores puedan ajustar los precios y los puedan rebajar al límite que a ellos les gustaría. Y se puede producir la circunstancia que la rebaja que se ofrece en estas fechas no llegue a compensar del todo los incrementos de precio que los productos y los servicios han tenido, con lo cual se produce un diferencial positivo en el sentido de que, aunque haya rebajas, habrá determinados productos y servicios que tendrán un precio final un poco mayor que meses anteriores. Pues Galleta García, profesor de AE Business School, gracias por acompañarnos hoy en Hora 25 de los negocios. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta Hemos luego. visto el Black Friday desde el punto de vista de los comerciantes, de los consumidores, también del marketing y de lo que supone para quien lo compra. Nos queda otra vertiente, que es la del empleo, porque al extender la campaña de Navidad, que ahora empieza con esta semana, con este Black Friday, también se adelantan las contrataciones. De hecho, en España, el Servicio de Estudios de Randstad calcula que habrá unas 30.000 contrataciones por el Black Friday, decía Valentín Bote. Y en este mes de noviembre, vinculado a esta campaña, esperamos que el sector sea capaz de generar 30.000 contratos en solamente los días de noviembre vinculados a la campaña del Black Friday. Y también jornadas como la que se está viviendo hoy en España, pero también en prácticamente todo el mundo, sirve para dar altavoz a las reclamaciones. Hoy los trabajadores de Amazon paran en 20 países en un día tan señalado para la empresa para protestar precisamente contra la compañía. Since 2018, over 900 workers, there have been over 900 call-outs of the ambulance. Se manifiestan pidiendo más salario, mejores condiciones y lo piden en un día tan marcado como hoy y en una empresa, Amazon, que ha hecho del Black Friday uno de los puntales de su expansión internacional. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.